Les doy la bienvenida, alumnas y alumnos de tercero. Yo soy el maestro Israel Gutiérrez Salas y para mí es un gusto estar con ustedes en esta sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria. En la semana anterior vimos los conceptos de congruencia y semejanza en triángulos y cuadriláteros, el criterio lado, lado, lado en ambos conceptos. En esta semana seguiremos con el aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Esto significa que a lo largo de la semana veremos otros criterios de semejanza, la relación proporcional de los lados, la construcción de triángulos y cuadriláteros congruentes y semejantes, así como la resolución de problemas que impliquen el teorema de Tales. Nuestro propósito en esta lección es resolver problemas que impliquen el uso de los criterios de congruencia. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son regla o escuadra, lápiz si es posible 3 colores, tu cuaderno de trabajo. Pero antes de empezar con la lección, haremos una pequeña lectura. Se titula Los orígenes de la geometría. Las personas desarrollan de manera natural gran cantidad de conocimientos geométricos. Estos conocimientos se adquieren desde la infancia y tienen su origen en la capacidad de los seres humanos para observar y reconocer las características exteriores de los objetos y comparar formas y tamaños. Desde muy pronta edad se adquiere la noción de distancia y se aprende que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Se reconoce la conveniencia de que ciertas superficies estén limitadas por líneas rectas, lo que conduce a las primeras figuras geométricas, como lo son los cuadrados, rectángulos y otros polígonos. De hecho, cuando se trata de puntos muy separados entre sí, parece natural pensar la distancia entre ellos en términos de líneas rectas, o cuando se bardea un terreno, fijar primero los postes en las esquinas y luego tender los hilos o alambres en línea recta. Otras situaciones de la vida cotidiana conducen a nociones como las de líneas verticales, horizontales y líneas paralelas y perpendiculares, a distinguir entre líneas curvas y rectas, o entre cuerpos redondos o aquellos que tienen sus caras planas. Pueden darse mucho más ejemplos, pero los anteriores muestran cómo del universo aparentemente desorganizado de las formas físicas que nos rodean se extrajeron desde las épocas más remotas las figuras más ordenadas de la geometría. Estas formas geométricas simples las utilizó el hombre de la antigüedad para elaborar frisos, grecas y otros ornamentos. No cabe duda que junto a la necesidad de orden práctico, el arte primitivo contribuyó notablemente al desarrollo de la geometría. Es muy probable que los primeros hombres no se hayan preocupado por sistematizar los conocimientos adquiridos a partir de la experiencia cotidiana, limitándose a resolver problemas aislados entre sí, sin observar o considerar las relaciones entre ellos. Algo muy importante ocurrió cuando se dieron cuenta de que había grupos de problemas que podían resolverse con el mismo procedimiento, y aprendieron a extraer reglas generales de una multitud de casos particulares. Alrededor de 3 o 2000 años antes de nuestra era, el desarrollo de las civilizaciones y la necesidad de enfrentar problemas cada vez más complejos relacionados con la agricultura, la construcción, condujo a los hombres de la antigüedad a descubrir que ciertos hechos responden a una misma ley o regla geométrica. Se pasó entonces de la geometría espontánea de las primeras culturas
a una geometría sistemática de naturaleza fuertemente empírica. Los historiadores parecen concordar que este hecho se dio de manera independiente en las cuencas de los ríos Nilo en Egipto, Tigris y Éufrates en la antigua Mesopotamia, Indo y Ganges en la India y Huanghe y Yangtze-Kiang en China. Al decaer la civilizaciones egipcia y mesopotámica, gran parte de la geometría desarrollada por estos pueblos pasó a los griegos. Es un hecho maravilloso que los antiguos griegos no se hayan contentado con extender el número de resultados matemáticos conocidos, sino que transformaron el conjunto de resultados empíricos recibidos de sus antecesores en una ciencia deductiva, es decir, en una disciplina donde las reglas y leyes geométricas no se inducen de la observación de una multitud de casos particulares, sino que se establecen deductivamente mediante un razonamiento lógico. Esto es parte del libro para el maestro de matemáticas secundaria, editado por la Secretaría de Educación Pública en 1994. Piensen en el impacto que tuvo el desarrollo del razonamiento deductivo en la historia del pensamiento humano. Este hecho marca el nacimiento de la ciencia moderna. Piensen en lo que vimos en la semana anterior sobre triángulos y cuadriláteros, los problemas que se resolvieron a base de conocer algunos hechos y el razonamiento sobre esos mismos hechos. Veamos el siguiente video. Los símbolos que emplearemos en la clase de hoy son congruencia, triángulo, ángulo, A', lado AB. Recordemos que los triángulos congruentes son los que tienen igual forma y tamaño. Además, que si dos triángulos son congruentes, sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Veamos el siguiente video. Observen que si el triángulo ABC congruente al triángulo A'B'C', entonces sus lados son iguales. El lado AB es igual al lado A'B'. El lado BC es igual al lado B'C'. El lado AC es igual al lado A'C'. Y sus ángulos también serán iguales. El ángulo BAC igual al ángulo B'A'C'. El ángulo ABC igual al ángulo A'B'C'. El ángulo ACB igual al ángulo A'C'. Veamos un caso interesante. Analicen los triángulos. ¿Son congruentes? Ambos triángulos tienen tres ángulos correspondientes iguales. Cada uno tiene un ángulo de 80 grados. Uno de 70 grados. Y otro de 30 grados. Parece que sí,
demos clic en el botón Sí. Es falso. Demos clic en el botón Regresar. Entonces, no son congruentes. Demos clic en el botón No. Es correcto. Demos clic en el botón Siguiente. Como pudimos observar, los triángulos anteriores tienen 3 ángulos iguales y sin embargo no son congruentes. ¡Qué interesante! El criterio ángulo, ángulo, ángulo no es criterio de congruencia. Pero esos triángulos tienen la misma forma. ¿Cuál será su relación? ¿Cómo son dos triángulos que tienen 2 ángulos iguales y el lado entre ellos igual? Analicen los triángulos. ¿Son congruentes? Observen que ambos tienen un ángulo de 70 grados. Otro ángulo de 30 grados. Y entre ellos un lado de 5 unidades. ¿Alguien piensa que no? Demos clic en el botón No. Es falso. Demos clic en el botón Regresar. Entonces, los triángulos deben ser congruentes. Demos clic en el botón Sí. Es correcto. Demos clic en el botón Siguiente. Como pudimos observar, los triángulos anteriores son congruentes. Dos triángulos que tienen 2 ángulos iguales y el lado entre ellos igual son congruentes. Este es el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. En ingeniería civil es común encontrar la distancia entre 2 puntos inaccesibles. Resolvamos el siguiente problema. Se requiere construir un puente del cerro E al cerro D. ¿Cuál es la distancia entre estos cerros? En la figura se observa que el ángulo CDE es igual al ángulo BAC. El lado CDE es igual al lado AC. El ángulo DCE es igual al ángulo ACB por ser opuestos por el vértice. Así, el triángulo CDE es congruente al triángulo ABC por lado, ángulo, lado.
Luego, AB es igual a DE, que es igual a 180 kilómetros por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Ahora veamos el siguiente problema. ¿Cómo son dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual? ¿Cómo son dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual? Analicen los triángulos. ¿Son congruentes? Observen que ambos tienen un lado de 4 unidades. Otro lado de 5 unidades. Y entre ellos un ángulo de 30 grados. ¿Alguien piensa que no? Demos clic en el botón No. Es falso. Demos clic en el botón Regresar. Entonces, deben ser congruentes. Demos clic en el botón Sí. Es correcto. Demos clic en el botón Siguiente. Como pudimos observar, los triángulos anteriores son congruentes. Dos triángulos que tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual son congruentes. Este es el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Es posible demostrar la congruencia de dos triángulos cuando no conocemos las medidas de sus lados y sus ángulos? Analicemos el siguiente problema. En la imagen, E es el centro de la circunferencia. Demuestren que el triángulo AEB es congruente al triángulo BCE. Iniciemos. El lado DE es igual al lado EB por ser radios de la misma circunferencia. El ángulo AEB es igual al ángulo BCE por ser opuestos por el vértice. El lado AE es igual al lado EC por ser radios de la misma circunferencia. Así, el triángulo AEB es congruente al triángulo BCE por el criterio lado, ángulo, lado. En este caso, pudimos demostrar la congruencia de triángulos, aún sin conocer las medidas de sus lados o ángulos.
También podemos resolver problemas de congruencia si conocemos el tipo de triángulos empleados. Resolvamos el siguiente problema. En la figura, el triángulo ABD y el triángulo BCD son isósceles. Demuestren que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. Iniciemos. Los lados del triángulo ABD isósceles son iguales. AB es igual a AD. Los lados del triángulo BCD isósceles son iguales. BC es igual a CD. AC es lado común del triángulo ABC y del triángulo ACD. Luego, el triángulo ABC es congruente al triángulo ACD por el criterio de congruencia lado, lado, lado. Anota los criterios de congruencia en triángulos que hemos visto. Son ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Se preguntarán, ¿cómo recuerdo todos los criterios de congruencia de triángulos? Observemos que en cada uno de los criterios de congruencia debe haber mínimo un lado igual. Un lado en ángulo, lado, ángulo. Dos lados en lado, ángulo, lado. Y tres lados en lado, lado, lado. Y si observas, los demás espacios los puedes llenar con un ángulo. Todavía no terminamos la lección. Hemos recibido algunas preguntas de parte de las alumnas y los alumnos. Veamos. ¿Por qué utilizan primas en algunas letras? En la primera sesión de congruencia con la maestra Brenda, vimos que la nomenclatura utiliza símbolos para designar elementos en las figuras geométricas. Cuando dos triángulos son congruentes, a cada vértice en uno de los triángulos le corresponde un vértice en el otro triángulo. Y si escribo A y una comita arriba, se lee A'. Al comparar los vértices del triángulo A', B', C' con los vértices del triángulo ABC, se puede apreciar que A' es el vértice correspondiente con A. B' es el vértice correspondiente con B. C' es el vértice correspondiente con C. Veamos otra pregunta. ¿Qué es un criterio de congruencia? Recordemos que en la primera sesión de congruencia, la maestra Brenda nos dijo que los criterios de congruencia sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones. Otra pregunta. Lado, lado, ángulo, ¿es un criterio de congruencia? Analicemos el siguiente caso. Comparemos los triángulos. ¿Son congruentes?
Observen que ambos triángulos tienen dos lados iguales y un ángulo igual, en ese orden. Cada uno tiene un lado de 4 unidades, otro lado de 8 unidades y un ángulo de 28 grados. Como pudimos observar, los triángulos no son congruentes. Lado, lado, ángulo no es criterio de congruencia. Veamos otra pregunta. En el problema de la circunferencia, ¿por qué los radios son iguales? Veamos la siguiente circunferencia. Una circunferencia es una línea curva cerrada, cuyos puntos equidistan de otro situado en el mismo plano, que se llama centro. Por lo cual, los radios de la misma circunferencia son iguales. Veamos otra pregunta. ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo isósceles? Recordemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. El triángulo escaleno no tiene lados iguales. Pasemos a la última pregunta. En el problema que vimos, ¿cómo sabe que los triángulos son isósceles? En todo problema tendremos siempre información que ya sabemos que es verdadera y tenemos otra información que tendremos que descubrir o demostrar. En la figura, el triángulo ABD y el triángulo BCD son isósceles. Esta es la información verdadera que conocemos. Demuestren que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. Esto es lo que debo demostrar. Ahora es momento que el maestro pregunte. ¿Cómo son los lados y ángulos de dos triángulos congruentes? Son iguales. Otra pregunta. ¿Cuáles son los criterios de congruencia? Con un lado, ángulo, lado, ángulo. Con dos lados, lado, ángulo, lado. Con tres lados, lado, lado, lado. Una pregunta más. Si dos triángulos son congruentes, ¿cómo es su perímetro? Si son congruentes, sus lados son iguales y al sumarlos, el resultado será igual. ¿Por qué ángulo, ángulo, ángulo no es criterio de congruencia? Como lo vimos, dos triángulos pueden tener sus ángulos iguales, pero tener sus lados de distinto tamaño. Una pregunta más. ¿Podremos comprobar la congruencia de dos triángulos con ángulo, ángulo, lado? Así es, ocupemos el método deductivo del que hablamos al inicio de la lección y que hemos estado ocupando. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo tendrá que ser igual, ya que la suma de ángulos internos de todo triángulo siempre es 180 grados. Y como los triángulos tienen un lado igual, utilizando el criterio
ángulo, lado, ángulo, los triángulos serán congruentes. Resulta que con ángulo, ángulo, lado podemos demostrar la congruencia de dos triángulos. Hemos terminado con las preguntas. Por último, quiero decirles que la congruencia de triángulos produce diseños hermosos. Una maestra pidió a 4 de sus alumnos que, atendiendo a las propiedades de congruencia de triángulos, hicieran un diseño artístico, solo con triángulos congruentes entre sí. Los estudiantes presentaron los siguientes dibujos. Observa con cuidado cada uno de los diseños. ¿Quién de ellos, atendiendo a las propiedades de congruencia de triángulos, lo hizo correctamente? Juan construyó un triángulo dentro de otro triángulo y así sucesivamente, pero los triángulos no son congruentes. María realizó algo parecido, pero tampoco empleó triángulos congruentes. Francisco dibujó 3 triángulos, pero ninguno de ellos es congruente. Carmen empleó únicamente triángulos congruentes, por lo cual Carmen hizo el dibujo correcto. Recuerden que cuando validamos la congruencia de dos triángulos con alguno de los criterios mencionados, podremos afirmar que los demás lados y ángulos correspondientes desconocidos también serán iguales. Después de esta sesión, pueden resolver algunos problemas de congruencia que están en su libro de texto. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.